estos momentos estamos a 1 kilómetro de llegar a la frontera entre Mauritania y Senegal. Yo creo que oficialmente va a ser la frontera más desolada que crucemos, o por lo menos todo este camino que venimos haciendo, que fue tremendo. Si no lo vieron, vayan a ver el video anterior. Horas y horas de camino de tierra dentro de un parque nacional. Hoy estamos agotados antes de llegar a la frontera. En el video anterior les habíamos contado que hay 2 fronteras para cruzar a Senegal. No sé si son las únicas, pero por lo menos las más renombradas. Y la principal es Rosso, pero nos habían advertido que hay mucha corrupción ahí, entonces que la mejor era venirnos a la de Diama, que es a la que hemos venido ahora. Que también nos habían advertido que la ruta estaba destruida, así que había que elegir policía corrupto o ruta destruida. Nos vinimos por la ruta destruida, así que la hemos padecido por un par de horas, pero la verdad que todo bien, con paciencia. Por lo menos en este momento, que es época seca, despacio se puede cruzar sin problemas. Y esperemos que tampoco nos encontremos con... No lo quiero ni decir, ustedes. Para aquellos que no sepan, yo soy muy cabulera, entonces uno no tiene que decir en voz alta las cosas que no quiere que pasen. Nos vamos a enfrentar a una nueva frontera para entrar a Senegal. Hicimos la salida del vehículo, ahora tenemos que ir a hacer la salida de la persona. No saben lo que nos acaba de pasar. O sea, 6 años viajando, primera vez que nos pasa esto. Llegamos a la frontera, habíamos leído en internet, nosotros como argentinos sabemos que necesitábamos visa. Yo había buscado anteriormente, antes de cruzar para África, cuáles eran todos los requisitos de las fronteras en cada país. Hay una página que se llama Passport Index que te muestra cuáles son los requisitos según tu pasaporte para entrar en cada país. De hecho, yo había visto que, por ejemplo, si entraba con el pasaporte italiano para Senegal, por ejemplo, no hacía falta que solicitara la visa. Pero decidí hacer todo con el pasaporte argentino porque nada, como para más facilidad de que camioneta argentina, licencia de conducir argentina y demás, se me paraban. Al margen de mi situación, Santi sí o sí tenía que hacerse... Tienen que hacer un pasaban nuevo. Y nos va a cobrar de nuevo, ¿no? Sí, obvio. La cosa es que tanto como lo que había leído en esta página y en otros lugares, decía que la visa de Senegal se podía tramitar en la frontera. Los chicos relajados porque como ellos están acá como españoles, no tienen ningún problema porque en realidad con todo lo que es la Comunidad Europea, para entrar a Senegal no te hace falta visa. Llegamos a la frontera, entregamos una fotocopia del pasaporte, de ahí que nos dejaron pasar como al siguiente paso, que tuvimos que pagar 100 huillas de... no sé, la verdad es que no sé qué vamos a poner acá. Pasamos a la parte de lo que sería aduana, nos hicieron la salida del vehículo, que siempre igual normalmente es al revés, ¿no? Primero es personas y después vehículo, pero bueno. Y de ahí nos fuimos a migraciones. Nos reciben los pasaportes, a los chicos todo bien y después nos vinieron a decir que a nosotros, que como éramos argentinos, nos preguntaron por la visa de Senegal. Les dijimos que no la teníamos, que la íbamos a tramitar a la frontera y nos dijeron que no es posible, que eso sí o sí se hace en Nouakchott, o sea, desde donde venimos hoy, y que tenemos que ir para allá, tramitarla y recién ahí volver. Bueno, hicimos todos los intentos de preguntar si vamos a pasar caminando para preguntar y nos dicen que no, porque si salimos de acá de Mauritania se cancela la visa y tendríamos que sacar otra, que no podemos. Así que nos acabamos de separar de los chicos, como ya les habían hecho la salida, siguen para allá, además estaban con un problema en la camioneta que necesitan llegar cuanto antes para Dakar, así que a nosotros no nos queda otra que volver a entrar a Mauritania y en realidad con esto, como ya nos habían hecho la salida del vehículo, tenemos que hacer la entrada de nuevo, así que Santi ahora en estos momentos está gestionando ese trámite y bueno, obviamente que nos van a cobrar los 10 euros de la entrada, así que vamos a tener que volver a hacer todo lo que hicimos hoy. Después de 2 horas, bueno, en realidad la última filmación la hice hace una media hora, ya nos dieron el papel de la camioneta. Creo que eso fue lo más complicado, fue volver a la piecita esa con personal de aduana que nos habíamos negado a pagarle lo que nos querían cobrar, que no correspondía, pero como que volver a meterse ahí para volver a decirle, che, necesito que me haga el trámite para volver a entrar al vehículo. Fueron súper amables, digamos, en ningún momento nos trataron mal ni nada de eso, pero se ponían a conversar de otras cosas, entonces como que no nos resolvían ahí el trámite. Me siento muy... Yo cansadísimo todavía. Es como una mezcla de
frustración, bronca. Siempre hay una primera vez. Primera vez que nos niegan la entrada a un país. Ni siquiera la entrada. O sea, porque ni siquiera es que quisimos entrar a Senegal. No nos dejaron salir de Mauritania porque no teníamos la visa. Así que ya estamos ahí haciendo todas las averiguaciones. Encima nosotros no almorzamos porque dijimos, llegamos a la frontera, cruzamos y almorzamos. Son las 5:30 de la tarde. Qué día largo. Encima acá no había ningún lugar donde parar. Así que bueno, yo creo que vamos a buscar un lugar para parar, pasar la noche, analizar la situación. Lo más desgastante es lo agotador que fue el camino de hoy. Y pensar que salimos a las 8 de la mañana. Entonces tenemos que hacer todo esto de vuelta. Y de vuelta. Es lo más frustrante de todo. Lo hemos logrado. En 2 horas logramos cruzar todo el camino que hoy a la ida tardamos 4 para hacerlo, entre fotos, paradas, empujamos una camioneta y demás. Así que estamos ya a un par de kilómetros de llegar al asfalto, reabastecernos de combustible. Venimos hablando de que somos personas muy optimistas, porque ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente uno busca convertir esa frustración en buscarle siempre la solución. Siempre elegimos ver el vaso medio lleno. Ya buscamos dónde está la embajada, abre mañana a las 10 de la mañana. Si todo sale bien, indica que en 24 horas podríamos tener la visa. Así que bueno, crucemos los dedos, vamos a pasar la noche. Cuando nos baje la adrenalina de todo lo que pasó hoy, yo creo que nos vamos a desmayar en la cama y volver a la capital de Mauritania, que si ustedes han visto los videos anteriores, contamos que cruzar esa ciudad fue de lo peor que hemos vivido en cuanto a tránsito. Nos vamos a tener que volver a enfrentar. ¿Sabes por qué vamos a volver? ¿Por qué? Porque vos no recibiste tu diploma de cruzar el No, tráfico. igual ahí. yo creo que vos, que ya tenés el diploma, sería la indicada para manejar ahí en la ciudad. 9 de la noche. Estos cuerpitos, como los ven, estamos levantados desde las 6 de la mañana, o sea, ya no puedo ni sumar ni restar. No, el día de hoy lo intenso que fue. ¿Cuántas horas son? 15 horas. Bueno, en esas 15 horas manejamos 2 veces el mismo camino, llegamos hasta la frontera, volvimos. O sea, todo el estrés de la frontera, porque ya prácticamente estábamos listos para cruzar. Saliendo ahí, bueno. Ahora, por suerte, algo que tenemos que, creo que no lo alcanzamos a decir antes, pero bueno, en todo el análisis que íbamos haciendo, y de hecho que después encontramos un comentario en la otra frontera, en la de Rosso, fue que afortunadamente el personal de Mauritania no nos dejó salir, porque lo que ellos nos decían es que si nosotros o sea, no nos dejaban ir a como a preguntar a la frontera de Senegal. Ellos nos decían que si lo queríamos hacer, nos tenían que poner la salida del país y que para volver a ingresar nosotros íbamos a tener que volver a hacer otra visa de Mauritania. ¿Qué? Solicitarla. Claro, solicitarla y esperar 3 días que te la aprueben. Con suerte 3. Pagar 55 euros más para aplicar a esa visa. Entonces el policía no nos dejó salir. Y en la frontera de Rosso a una persona le debe haber pasado una situación similar. No estaba explicado qué le ocurrió, pero decía como importante revisar que tengas todo en regla para la frontera, porque a esta persona salió y dice que pasó 3 días ahí en el medio de entre una frontera y la otra. Entonces bueno, daba la recomendación de llevar agua y comida y demás. Así que afortunadamente logramos salir del parque, que era lo que más nos interesaba para hacer esa parte que era la más complicada, y avanzamos bastantes kilómetros. Vamos a dejar un mapita y llegamos a uno de los controles policiales de la ruta y les preguntamos si podíamos pasar la noche acá. Nos dijeron que sí, así que vamos a comer algo, diría que casi una de las pocas cosas que hemos comido en el día, porque hemos comido muy poco. A descansar, no damos más, nos levantamos y mañana seguimos viajando. 7 de
la mañana, ya estamos en la ruta nuevamente. Estos días van a ser una locura. El objetivo de hoy es llegar nuevamente a Nuakchot, sacarnos una fotocarné e ir a la embajada a hacer el trámite de la visa. Ese es el gran objetivo que tenemos el día de hoy. La cantidad de kilómetros que hemos manejado en estos días, o sea, el cuerpo está diciendo, ¡basta, chicos! Igual anoche llegamos, nos acostamos, nos desmayamos. Yo dormí 8 horas, son las 7 de la mañana, pero estoy con todas las energías. Acabamos de hacer una paradita, habíamos dormido a unos 10 minutos de un pueblo que habíamos pasado ayer y paramos a comprar agua porque entre todo el caos de ayer no teníamos agua, nos quedaba pero nada, muy poquito, nos salvó que habíamos hecho unos hielos en el freezer el otro día que hacía tanto calor. Todo esto porque nosotros dijimos ayer, no, vamos a llegar a Senegal, vamos a comprar allá y demás, así que siempre recomendación, no hay que dejar las cosas para último momento, por las dudas siempre hay que abastecerse. Y 200 lo pagué. 100 más caro que lo que pagamos en... Pero es mucho más grande este. No, hacerme agua porque tengo una sed. Qué desesperación, ¿no? Querer tomar agua y no tener. Ah, sí, por eso te digo. A mí lo que más me preocupaba de tener que volver era hacer todas las gestiones en el centro. Miren dónde estamos, o sea, pasando en medio. Acá estás bien, pasando en medio de un mercado. Miren lo que es el caos. ¡Ay! Acá como salimos. Ah, que este se puso a cargar bolsas en el baúl del auto en el medio de la calle. O sea, tenemos una camioneta de mano para acá, como mal estacionada, entonces no se puede pasar. Fila de autos para adelante, fila de autos para atrás. Nosotros en el medio. Es que no se va a alcanzar a apreciar. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y lo cerca que está el de ahí atrás. Pero cerca. Hacete un cachito más adelante, si no. Hacete más adelante. Sí, pasa que le quiero dejar lugar a este. Si el de la camioneta hace para allá y hacete un cachito para atrás, ¿podés? Despacito. Ay, no me digas que el de la camioneta se va a marcar, a mandar. El espejo. No va. No paso. Ay, pará. Es que Pará. Mejor que pase. ¿Paso de ahí? Dale, sí, acá estás bien, dale. Cuidado. Bueno, este diploma... Bueno. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a... No, es imposible mostrar en las cámaras lo que fue cruzar ese mercado. Por acá, guarda que esto que se me está quedando acá. ¡Ay! Guarda la camioneta. No, el estrés, otro nivel. ¿Paso? Sí, pero ándate a la arena, total, no pasa, está ahí, guarda. El problema fue haber doblado en esa calle. ¿Acá estás bien? Acá estás bien. Creo que hemos pasado la peor parte. No digas más eso porque... Bueno, pero hasta recién, yo creo que sí. Acá, nada, anda despacio, por favor, te lo pido. Nos falta 1 kilómetro para llegar al lugar donde tenemos que sacar fotos. Un punto que estaba marcado en Overlander.
quiero cortar la filmación, pero mira la cantidad de personas que están bajando de la combi. Pero siento que... No, lo que hemos vivido... Bueno, ya lo venimos diciendo hace un montón, pero no, lo de hoy fue... Pará, despacio. Lo de hoy acá fue... no sé si nos pasó algo. Otro nivel. Es que estamos en el centro de... Mauritania. Parar a sacarnos las fotos acá va a ser un suplicio. Para que se le paró el auto. Guarda la mujer con el niño. Preferir ir despacio. Objetivo 1 logrado. Llegar a encontrar un lugar para estacionar para hacer las fotos. Ok, paso a paso. Primer objetivo logrado. Nos sacamos las fotos carnet. Nos cobraron 100 huillas por 4 fotos. Es lo que habíamos leído. Después fuimos a sacar fotocopias, que aprovechamos a hacernos un montón más del pasaporte. Total, no está de más, es el pasaporte de uno. Nunca creí entregar 40 fotocopias de pasaporte para cruzar un país. Así que ya las tenemos ahí por las dudas. Nos terminó cobrando 2 huillas por copia. En realidad cuando le preguntamos primero nos había dicho 20. Le pusimos 20 por 20 ahí en la calculadora, como 400. Y después nos mostró el billete de 50. Él sacó. Y la verdad es que eso está bueno, como utilizar el billete es lo más fácil, porque cuando fuimos a sacar las fotos carnet, también el chico, como para chequear los valores, él sacó y nos mostró un billete de 100 y nos dijo 100 por 4 fotos. Y el día de ayer, cuando les contamos que los chicos habían intentado hacer fotocopias, les habían querido cobrar primero 30, después 40, después ¿hasta cuánto te 50. Hay un tema que igual acá hace un tiempo le sacaron un 0 a la moneda. Entonces yo creo que entre la confusión del idioma muchas veces pasa esto, que te mencionan la moneda o te escriben la moneda como era antes, porque si no, no se explica, digamos, tanta diferencia. Lo hemos logrado. Ayer lo veía tan lejos y hoy hemos llegado y estamos estacionados fuera de la Embajada de Senegal para tramitar la visa. Vamos ahora con este trámite. Que lo que leímos es que hay que presentar 2 fotos carnet, una fotocopia del pasaporte y el pasaporte y a esperar. 11:15 de la mañana, estamos muy bien. Ya hemos hecho la aplicación de la visa. La verdad es que nos costó bastante la comunicación con el francés porque la persona encargada de hacer la visa hablaba solo francés y tenía 0 predisposición, 0 buena onda, 0 todo. Entonces fue muy difícil. Todo como que se lo tuvimos que preguntar muchas veces, poner en el traductor y como que, bueno, nos costó. Pero en fin, para que sepan, lo que hay que hacer es completar un formulario con los datos de cada uno. Te piden una dirección, eso yo lo había leído, y un número de teléfono de Senegal. Entonces buscamos el de un camping que sabemos dónde vamos a ir. Lo que no sabemos es cuánto tiempo nos van a dar. Doy por hecho que nos van a dar la visa, ¿no? Ni cuánto tiempo ni cuántas entradas. O sea, lo que nosotros le explicamos, que es un poco la idea que tenemos en mente, como venimos contando a lo largo de los videos, la verdad es que nos encantaría llegar hasta Sudáfrica, entonces poder hacer toda la costa, pero la realidad es que no sabemos si eso es posible, sobre todo por unos países que están mucho más abajo. No, y sobre todo por la complejidad de todo esto, porque acá si te rechazan la visa, no podés seguir, entonces por más que uno tenga las intenciones, hay muchísimas variables. Y de hecho, para casi todos los países que tenemos por delante, en todos hay que solicitar una visa. Entonces le explicamos que a priori lo que queremos hacer ahora es entrar a Senegal, después cruzar a Gambia, vamos a dejarles un mapita acá que está como envuelto por Senegal, después volver a Senegal, entonces ahí ya son 2 entradas, y si nosotros seguimos bajando hacia el sur y después queremos volver para retornar como hacia Europa, necesitaríamos una tercera entrada. Y le entendimos que solo nos podía dar 2. Según lo que hemos leído en internet y en las personas que han venido a tramitar la visa acá, supuestamente para mañana estaría, pero recién nos dijo que viniéramos directamente el lunes, hoy es jueves, y después le preguntamos, pero entonces mañana no venimos, como mañana es imposible, y nos dijo, bueno, como pasen por las dudas, así que crucemos los dedos, y ahora hay un camping acá cerquita, así que nos vamos a ir a ese camping, pasar el día ahí, mañana volvemos, si tenemos suerte, nos volvemos de nuevo a la frontera, y si no, nos quedaremos a pasar el fin de semana acá en Nouakchott. Un par de cuadras para allá está la embajada y hemos encontrado paraíso en el medio de la ciudad. Miren qué tranquilo el lugar. Estamos ahí tratando de ubicar el motorhome para que el Starlink funcione. Y bueno, acá nos vamos a acomodar y ver si esperamos la aprobación de la visa. Hemos conseguido el bidón.
Miren, tiene 20 litros y lo pagamos 100 oguillas. Cuando nos habían pedido 1200 por este y acá lo pagamos 100. O sea, es realmente... No se entiende. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado de acá. Que vas a pagar y no sabes si te están estafando por 12 veces lo que valen las cosas o no. Es complicado. Y hoy a la mañana compramos el bidón que suponemos que es de 5 litros y lo pagamos 200. Y que además, o sea, esos 5 litros también habíamos pagado 100 en atar. Que, o sea, como que 100, 200, que eso tiene lógica. Pero ahora este de 20, o sea, un golazo. Sí, o este nos cobró mal o los otros nos querían estafar. Encima esta mañana me pidió 300 por el bidón. Yo le dije, no, 200. Me dijo, bueno, yo me fui contento que pagué 200. Y así que uno nunca sabe. Momento de la verdad. Vamos a ver qué nos dicen en la embajada de Senegal de nuestra visa. Creo que tenemos buenas noticias porque tenía ahí los pasaportes con unos papeles y nos dijo vuelvan a las 12. Nos preguntó cuántos días queríamos. Entendimos que nos dijo que nos podía dar máximo 2 meses. No, nos dijo 1 mes con 2 entradas. Ah, bueno, 1 mes con 2 entradas. Bueno, no importa. Vinimos a las 9 y nos dijo que volvamos a las 12 y como que todo bien y que para ya partir de mañana, así que vamos a aprovechar a trabajar. Tenemos la casita estacionada afuera y volvemos un ratito a buscar las visas. ¡Nos vamos a Senegal! ¡Oh! ¡Tenemos la visa aprobada! This way, no? ¿Es posible lavar? Ah, ¿Es posible lavar? llama, o sea, ici. ¿Qué habías visto vos acá? Y ves que hay una carretera acá. Voy a mostrarte. This road is okay or not? Ah, ok, pero a la izquierda y después a la derecha. Ah, ok. Merci. Merci. Au revoir. Miren, para despedirnos de Mauritania, un cocodrilo acá en la laguna. Es lo que nos faltaba para completar de Mauritania. Porque hay un lugar donde se pueden ver cocodrilos, pero realmente lo que habíamos visto es que la ruta era bastante complicada. Con los chicos, con el motorhome de ellos iba a ser imposible porque había una parte muy difícil. Fue muy loco, de casualidad recién venía pensando, digo, sería recopado encontrar un cocodrilo. No habrá por acá en el parque. Y nos paró de nuevo el señor que nos cobró la entrada cuando pasamos el otro día por el parque. Tuvimos que pagar de nuevo y nos avisó él que había un cocodrilo blanco. No, muy copado. Hagamos de cuenta que acá no ha pasado nada. El miércoles a la tarde estábamos en este mismo lugar, a un par de kilómetros de acá, en la frontera. 48 horas después tenemos todo resuelto, la visa, todo listo para cruzar. Hasta probamos un camino diferente para llegar, sobre todo porque estamos en temporada seca. No, en realidad ese camino no sé si es bueno para la temporada seca o no. Pero bueno, hay otra ruta ahí alternativa. Así que miren, hemos encontrado este punto que en verdad es la nada misma, como por allá donde están los postes pasa el camino. Nos alejamos un poquito para no estar visibles desde la ruta. Estamos a 9 kilómetros de una ya conocida frontera que vamos a volver a intentarlo mañana. Hoy venía pensando cuando veníamos para acá, es que me siento como relajada, o sea, ya sé cómo es el camino, ya sé cómo es la frontera, ya sabes los primeros pasos que hay que hacer, así que es como... se siente más relajado. Vamos a descansar y mañana nueva frontera. Yo no digo que no pudimos salir de Mauritania porque no teníamos la bandera pegada, pero por las dudas... Iba a decir lo mismo. Vamos, cabuleros, a pegar la bandera. Te toca a vos esta. Yo pegué la de Marruecos, pero bueno. Ya le pegamos una limpiada. Claramente se puede apreciar, seguro. Y esto está limpio, esto está sucio con toda la mugre de... No se nota tanto, ¿eh? Pasa bastante desapercibida la mugre en el motorhome. El color del motorhome es especial para África. Empecé a escuchar sonidos y miren la cantidad de dromedarios. Wow. No sé si se alcanza a apreciar acá, pero están pasando personas con estos dromedarios. Bueno, ¿estamos? Sí. Ay, pará. ¿Te tengo que filmar? ¡Ah!
Mauritania, nuestro país número 32. 8 por 4, 32. El vecindario de hoy. Me parece increíble esto. Es muy loco que ya nos hayamos acostumbrado a tener dromedarios todos los días en nuestra vista. Y tempranito ya estamos. De nuevo, vamos por el segundo intento de entrar a Senegal. Se ve mucha gente, eso sí. Hoy es sábado, yo creo que hoy va a haber mucha más gente. Habíamos leído que los fines de semana por ahí podían ser un poco más, no sé si complicadas, pero tal vez concurridas. Así que esperemos que sea leve. Ya les vamos a contar todo una vez que termine todo este proceso. Después de 2 horas recién hemos salido oficialmente de Mauritania. En estos momentos estamos cruzando el río Senegal. Ahora sabemos que tenemos que pagar como un peaje acá del puente y después empezar recién a hacer todos los papeles. Ahí les contamos todo. 11:30 de la mañana, después de 3 horas, podemos decir que... Bienvenidos a Senegal, al país número 33. ¡Qué alegría! ¡Qué tediosas las fronteras, por favor! El idioma lo hace 1.000.000 de veces más complicado. Ay, la verdad es que me siento re cansada. Hoy era sábado, así que había muchísima gente, sobre todo en la frontera de Mauritania. Que el otro día cuando nosotros estuvimos, el miércoles, había muy poca gente. Así que hoy todo llevó mucho más tiempo de lo previsto, por eso. Tuvimos que pagar nuevamente esos 100 huillas que corresponden como a un pago de comunidad que también nos habían cobrado cuando ingresamos al país por primera vez. Y después tuvimos que hacer la salida del vehículo. Nuevamente, misma situación. Hoy aparentemente estaba como el jefe de los del otro día y nos dijo, tienen que pagar. Nosotros atinamos a decirle el otro día, le dimos que no había que pagar y nos miró y nos dijo, si yo digo que tienen que pagar, tienen que pagar. Bueno. Fue con una cara de, you have to pay. Y fue como, bueno, y no te había que pagar 10 euros. No teníamos plata ahí, entonces empezamos a buscar, como había que ir al auto a buscarlo. Y nos dijo, ¿no tienen plata? Y le dijimos, sí, ahí vamos, tenemos que ir a buscar el vehículo. Y no sé, ahí le picó el bueno y nos dijo, bueno, esta vez pasa, pero la próxima sepan que tienen que pagar. O sea, nosotros lo que sabemos, habíamos leído, y de hecho nos había pasado en la entrada, que vos pagás ese sello para entrar al país, pero no para salir. Y que obviamente si hubiera sido que había que pagar, no te hubiera dejado pasar porque no tenías plata. Entonces, situación rara. Y después, bueno, nos estuvo ahí un rato hablando. Una situación no muy agradable. En definitiva, nos terminó dando el pasaporte con todo sellado y todo bien. Sentimos que fue más que nada una conversación como de intimidación, como de que cuántos años teníamos nosotros, que por qué no teníamos hijos, que de quién era la culpa. Innecesaria, era una conversación completamente innecesaria. Siguió mucho más, yo tenía una cara de serie, me decía, me preguntó todo esto, por suerte hablaba inglés. Sí, lo pensé, por suerte o no, porque si no hablaba no ibas a tener toda esa conversación. Pero bueno, como un montón de preguntas, me preguntó si yo tenía miedo, si estaba asustada, le dije, no, como decía, no te ves muy feliz. Yo entre mí pensaba, me quiero ir de acá lo más rápido posible. Pero bueno, finalmente, después de toda esa situación, que fue como un poco extraña, todo bien, salimos. De ahí nos fuimos a Migraciones, que ahí fue donde nos demoramos mucho más porque había muchísimas personas. Y ahí otra vez, situación confusa. Entiendo que no con nosotros, con los que estaban antes, pero el tipo que estaba ahí se calentó, agarró todos los pasaportes, los tiró al piso. En definitiva, una situación complicada, con muchos gritos en árabe. Nos terminó dando nuestro pasaporte sellado. Con nosotros fue muy buena onda, pero se ve que no estaba teniendo un buen día. Después de todo eso, finalmente salimos de Mauritania, cruzamos el río Senegal, ahí se debe pagar el peaje de un puente que nos costó 4.000 CFA, que es... ¿qué moneda es el CFA? Franco de África Occidental. Que por cierto, ya habíamos cambiado dinero el otro día cuando habíamos llegado a la frontera. Vamos a poner el cambio acá porque no me lo acuerdo. ¿O vos te lo acordás? Nos dio 13,25 francos africanos por cada huilla. Conclusión, no sé a cuánto equivale una huilla. Bueno, vamos a poner acá cuánto es un franco africano a euro dólar, bueno, lo van a ver acá arriba. Y de ahí pasamos a todos los trámites de Senegal. Las dos personas que nos atendieron, tanto en migraciones como en aduanas, fueron súper amables y todo fue bastante rápido. Acá
con respecto a aduanas, hay algunas cuestiones para que tengan en cuenta aquellos que quieran venir con su vehículo. Por un lado, nosotros es al tercer país al que entramos sin la necesidad de tener el carnet du passage. Así que eso, para que sepan que es posible, simplemente presentando los papeles del vehículo, y eso fue suficiente. La particularidad que tiene Senegal es que no te dan la entrada al país con el vehículo por un montón de días, por más de que vos tengas el carnet du passage, sino que lo que hacen es, te dan como un permiso, una habilitación a entrar, que normalmente la hacen por 48 horas y uno tiene que ir a Dakar a hacer esa renovación. Después ahí te pueden dar 10 días más para el vehículo y tenemos entendido que se puede renovar por 15 días más. No me acuerdo cuánto es el total. Como les decía, también aplica si vos tenés el carnet du passage, solo que ese trámite se hace en Dakar en 2 lugares distintos. Pero para aquellos que no tienen carnet du passage y tienen un vehículo que tiene más de 10 años, tienen que pagar 250 euros. Y eso fue lo que les pasó a nuestros amigos cuando ingresaron. Les hicieron ese papel que les demoró 3 horas porque una persona se lo hizo desde San Luis, que es hacia donde nos estamos dirigiendo a nosotros, y de ahí se lo trajeron. Lo que sí, ya en el papel que les dieron, los autorizaron por 10 días, pero bueno, tiene ese costo. Y conocimos a otros franceses en un camping que venían para acá, también con un vehículo de más de 10 años y ya estaban al tanto de esta situación, así que es como para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, también hace falta contar con seguro del vehículo. Nosotros seguimos utilizando el mismo que ya habíamos contratado en Europa y en África, y nos pasó que en la frontera, acá bueno, siempre hay personas que te quieren meter el seguro. Le dijimos que ya teníamos y siguió así como muy insistente y nos dijo, ya sabe que la policía los pare para ver si efectivamente tienen seguro. Y nadie nos preguntó ni nos pidieron acerca de seguro de viaje, pero como siempre recomendamos viajar con seguro de viaje, sobre todo en estos países que cualquier cosa que tomes o el agua, lo que sea, te puede al menos caer mal y tener que visitar un médico. Nosotros usamos Asís 365 desde que salimos de viaje, así que lo recontra recomendamos. Solo espero no tener que usarlo. Y ustedes tampoco, pero bueno. Con el código Hakuna 365 siempre tienen al menos un 5% de descuento. Digo esto porque muchas veces hay promos. Normalmente compartimos ahí en el Instagram donde el código sube al 10 o al 15. Finalizada toda esta parte de burocracia que es tan importante, por más de que sea tediosa, inevitable, digamos. A muchos no les interese ver, pero es parte, o sea, es parte del viaje para poder llegar. Parece muy loco estar en Senegal con nuestro motorhome argentino. Increíble, o sea, hace un año atrás veíamos esto como tan lejano y acá estamos cruzando una frontera más. Costó porque tuvimos que intentar 2 veces, tediosa, en otro idioma. Hasta ahora creo que una de las fronteras más complicadas que hemos cruzado, pero arrancamos a disfrutar nuestro país número 33. Bienvenidos a Senegal. Este video llega a su fin, pero van a venir muchos más por delante. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y si llegaste hasta el final del video, ponenos en los comentarios Caro y Santi en Senegal. Nos vemos en el próximo video.